Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. Detesto realmente la manera pasiva y irresponsable con la que algunos abogados, sobre todo penalistas y sobre todo en juicio oral y público, aunque así lo hacen en la audiencia de presentación, así lo hacen en la audiencia preliminar. Hay abogados que no solicitan una diligencia de investigación en la etapa primaria del proceso, que es tan importante para lograr demostrar tu teoría o tu hipótesis de los hechos. Hay abogados que no se familiarizan con el expediente y otros peores que ni siquiera lo leen. Entonces, este conjunto de cosas van creando en este tipo de abogados una pasividad indignante. Hay otros que son así por naturaleza, personas que son pasivas, permisivas. Recuerden que la línea que divide la pasividad de la irresponsabilidad es tan delgada que muchas veces no se ve. Entonces, hay personas que tratan o trasladan su pasividad, la pasividad que llevan en su cotidianidad, de su vida personal, a la profesión de abogado. Pues les tengo una noticia. En el derecho no se puede ser pasivo y mucho menos permisivo, porque eso se constituye en una grandísima irresponsabilidad para tu cliente, para tu defendido, para ti como operador de justicia, porque tú levantaste la mano y juraste que ibas a cumplir fielmente absolutamente todo lo relacionado con tu cargo como defensor. Entonces, hay abogados que ni siquiera leen el expediente. Y eso lo sabemos todos. Hay abogados que entran a una audiencia sin haber leído el expediente, a una audiencia de presentación, a una audiencia preliminar, entran a un juicio oral y público. Y ustedes los ven aterrados o durmiéndose si son muy irresponsables. Parece que estuviesen muertos. Y cada vez que alguien levanta la voz, pues se despiertan. Entiendo que hay personas tímidas y con miedo escénico. Por cierto, son la mayoría. Y entonces como abogados también van a sentir miedo escénico y también van a ser tímidos. Pero es responsabilidad de ese abogado estudiar la forma y la manera de ir diluyendo y erradicando ese miedo escénico y esa timidez en el derecho, porque en el derecho el abogado tímido, el abogado pasivo, el abogado con miedo escénico nunca será un ganador. Yo he visto abogados en un escenario jurídico y los veo nerviosos, pero también los observo tratando de contener ese nerviosismo. Se ve que prepararon su caso, se ve que tienen conocimiento de lo que están hablando, se ve que dominan la materia, entonces una cosa va compensando a la otra. Pero hay abogados que son tímidos, que tienen miedo escénico, que les aterra hablar en público y tampoco preparan el expediente, tampoco preparan el caso, no tienen conocimiento. Entonces es una mezcla mortal que te garantizará un fracaso rotundo y absoluto como abogado, sobre todo como abogado penalista. Hay abogados en juicio oral y público que están interrogando, que yo no sé, tienen que sacarse ese chip de la cabeza, que eso eran los profesores y los maestros del derecho de hace años que decían: usted debe interrogar así. Diga al testigo en dónde se encontraba el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Diga al testigo en qué lugar estaba usted. Diga al testigo cómo estaba vestida la persona que usted observó. Que diga el testigo un carajo. Usted tiene que interrogar de manera contundente, de manera agresiva, tiene que presionar al testigo, porque generalmente él está ahí para decir lo contrario a lo que usted quiere escuchar. Generalmente el testigo está preparado, generalmente el testigo miente. Entonces, cuando el juez les dice a esos abogados: abogado, por favor, le recuerdo que aquí quien dirige el debate soy yo y usted se está acercando mucho al testigo, usted está presionando demasiado al testigo, usted le está alzando la voz. Entonces los abogados, en su mayoría, se llaman: juez, discúlpeme, de verdad, no sé qué me pasó, me dejé llevar por el impulso de las emociones. Para el carajo eso no funciona así en la vida real, funciona de otra manera. Usted le dice: ciudadana juez,
¿De qué manera estoy yo violentando el contenido del artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal? No estoy haciendo preguntas sugestivas, no estoy haciendo preguntas capciosas, ni mucho menos preguntas impertinentes. Yo estoy preguntando de manera contundente y firme y de manera rápida, porque necesito que el testigo diga la verdad, y sé que el testigo está mintiendo, y por aquí lo que corre es sangre por las venas y la adrenalina está activa, porque si yo hago bien mi trabajo, mi defendido se va conmigo hoy a su casa a una cena familiar. Pero si usted no me deja hacer bien mi trabajo, este señor va a quedar condenado y va a ir a vivir a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y de Latinoamérica. Entonces por aquí lo que corre es sangre en las venas y adrenalina, y yo necesito que usted me permita hacer mi trabajo como yo sé hacerlo. Yo no puedo estar, diga el testigo, y dejarlo que piense todas las mentiras que ya preparó, diga el testigo, y tratando al testigo como que si fuese una princesa, cuando en realidad me está mintiendo. Usted tiene que dejarme hacer mi trabajo mientras yo no violente normas de rango constitucional o normas adjetivas penales que rigen el interrogatorio. Hay abogados que jamás ejercen una acción contundente. Hay abogados que jamás hacen valer de manera plena un derecho. Algunos por desconocimiento total de la ley, y otros, y lo considero peor aún, porque están aterrados con el fiscal y sobre todo con el juez. Eso se llama irresponsabilidad profesional. Recuerdo ahora mismo, en una ocasión en el estado Carabobo, aun cuando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y el numeral primero del 44 constitucional establecen que el aprendido será conducido ante un juez para la realización de la audiencia de presentación en un lapso no mayor de 48 horas contados a partir de su detención, y aún cuando el numeral tercero del artículo 49 constitucional establece que toda persona tiene derecho a ser oído en cualquier proceso y con las garantías debidas y dentro de un lapso establecido en la ley. Bueno, en el estado Carabobo y ahora en algunos otros circuitos judiciales de Venezuela, porque parece que lo malo se contagia, parece que lo malo se pone de moda, se realiza de la siguiente manera. Si la persona es detenida el 28 de diciembre, bueno, según la norma adjetiva penal, según la norma constitucional, esa persona debe ser conducida en un lapso no mayor de 48 horas contados a partir de su detención para ser escuchado por el juez correspondiente. Bueno, en el estado Carabobo no funciona así. La persona fue detenida el 28, debe ser presentado el 30. No hace falta ser un genio en derecho para llegar a esta conclusión. Eso lo establece la ley de manera expresa. Entonces, ¿qué se hace allá? El fiscal del Ministerio Público presenta el expediente, las actuaciones, el 30 de diciembre. Es decir, el último día que según la ley se tenía para escuchar al imputado. Entonces, es a partir de ese 30 de diciembre que comienza a correr el lapso de los 48 horas para hacer la presentación de ese detenido y ser escuchado por el juez. Es decir, la persona es detenida el 28, el 30 la fiscalía presenta las actuaciones, entonces ahora la fiscalía tiene y el tribunal tiene de control hasta el 29, hasta el 30 de diciembre para presentarlo. Y así es como se hace. Este humilde servidor en una ocasión tuvo una audiencia de presentación en Valencia, y yo les digo a un abogado defensor público, quien iba a defender a otro de los imputados, y a un defensor privado, éramos 3 abogados defensores, cada uno defendía a un imputado o a un detenido, y estamos estableciendo la defensa, y yo les digo a ellos que yo voy a solicitar la nulidad absoluta de la audiencia de presentación, por cuanto se está realizando de manera extemporánea, violando principios de rango constitucional. Entonces, tanto el defensor público como el defensor privado se me quedan observando de manera sorpresiva, quizás con algo de sarcasmo, como diciendo ¿de dónde salió este abogado? Y yo les digo, ¿qué? ¿No les parece buena mi defensa? Mi estrategia, lo que voy a hacer. No, doctor,
¿usted no ha ejercido mucho aquí en el estado de Carabobo? Le digo, sí, yo he ejercido aquí en el estado de Carabobo, en toda Venezuela, pero aquí en el estado de Carabobo también he ejercido algo. No, doctor, aquí las cosas no se hacen así, me dijo el defensor privado. Aquí las cosas se hacen es que cuando el fiscal del Ministerio Público consigna el expediente es a partir de ese momento en el que se empiezan a contar las 48 horas para hacer la presentación. Entonces, cuando yo le iba a responder a el defensor público dice, no, y aparte de eso, con este juez tiene una personalidad fuerte y un carácter explosivo. A él no le gusta mucho que le estén llevando la contraria. Imagínense ustedes de lo que les estoy hablando. Imagínense ustedes de mi indignación por tanta, que no voy a usar epítetos tan ofensivos. Imagínense ustedes mi frustración y mi indignación por tanta pasividad. Y yo les digo, pero es que el hecho de que se haya hecho costumbre aquí en el estado de Carabobo de hacer las presentaciones fuera del lapso legal, eso no quiere decir que esto sea lo correcto. Y le digo al defensor público, pero ¿y a mí qué me importa el carácter explosivo y la personalidad fuerte del juez? Que se vaya y se haga un tratamiento psicológico antes de que esas patologías pasen a ser propias de un psiquiatra. No, a mí no me importa. Él es el que tiene que manejar sus problemas de conducta o de carácter. Y si a él no le gusta que le lleven la contraria, entonces no puede ser juez. Tiene que ser una persona que trabaje solo, un gran empresario, y sin embargo siempre vivimos e interactuamos con la necesidad de la aprobación o no de algunas otras personas. Entonces, yo debo dar por perdido mi caso porque el juez tiene carácter explosivo, personalidad fuerte, porque no le gusta que le lleven la contraria, porque ustedes de manera irresponsable dejaron que se pusiera de moda esta violación del rango constitucional. Pues no, voy a entrar a audiencia y voy a solicitar la nulidad absoluta de la audiencia de presentación, y si me dicen que no, voy a accionar en amparo sobrevenido por violación flagrante del principio del debido proceso y el derecho a la defensa, 26 constitucional, tutela judicial efectiva, 44 y 49, y me voy al 51 también de la norma constitucional. Y si no prospera esta acción de amparo constitucional en la Corte de Apelaciones, pues me voy y acciono en amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, porque yo voy a hacer valer mis derechos constitucionales y establecidos en la ley. Efectivamente, entramos a audiencia de presentación. El juez me dijo, usted está convalidando la audiencia al momento de entrar aquí. Ya usted la convalidó. Y yo le dije, los actos susceptibles de nulidad absoluta no se convalidan nunca jamás, ni fenece el derecho a reclamarlos hasta que haya sentencia definitivamente firme. Y eso todavía está en un debate por allí. Y eso lo hablaremos en otro tema. Entonces quiere decir que yo puedo entrar a esta audiencia y no la estoy convalidando, porque los actos susceptibles de nulidad absoluta no se convalidan nunca jamás, ni fenece el derecho a reclamarlo hasta sentencia definitivamente firme. Entonces, entramos a audiencia de presentación. El juez convalidó la audiencia de presentación. Yo accioné en amparo sobrevenido. El juez no sabía ni cómo tramitarla. Seguramente por aquello de que tiene un carácter fuerte, una personalidad explosiva y que no le gustaba que le llevaban la contraria, pues entonces a lo mejor nadie había ejercido una acción de amparo sobrevenido. Esta acción de amparo sobrevenido pasó a la Corte de Apelaciones, me lo consideraron sin lugar, ejercí una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues por el cual aún estoy esperando respuesta. Yo, fiel a mi estilo, y es lo que te recomiendo que hagas como abogado, siempre trato de poner en vigencia la heurística, el modelado de la programación neurolingüística, y trato de entrar a todos los juicios que puedo como público, a observar a los colegas cómo lo hacen,
cuáles estrategias considero son buenas y puedo tomarlas, cuáles son sus virtudes en el escenario de oral y público para yo tratar de adaptarlas a mi manera de ejercicio. Siempre trato de ampliarlas, de mejorarlas, para ir creciendo como abogado. Y cada vez que entro a un juicio oral y público, y lo digo en mi libro, Mi vida en el mundo del derecho, en el capítulo del juicio oral y público como escenario idóneo para demostrar la capacidad real del abogado penalista, lo digo, no hay nada más aburrido ni patético que un juicio oral y público en Venezuela. Por supuesto que habrán excepciones, pero son muy pocas. Y si no me crees, anda como abogado, y si no eres abogado no importa, anda a un debate oral y público para que veas que te vas a quedar dormido, te vas a morir de aburrimiento, porque no le ponen efervescencia al espíritu, no sienten pasión por lo que hacen, ni tampoco hacen un trabajo digno, orientado a la búsqueda del éxito y de la excelencia como profesionales. Yo no te digo que te conviertas en una persona hostil dentro del ejercicio del derecho, que no te conviertas en una persona necia. Esos abogados que si no les das la libertad, que si no le das la medida cautelar, que si no le das la sentencia absolutoria, inmediatamente están molestos, hostiles, violentos, hablando peste del sistema judicial de Venezuela. No, porque eso se llama necedad. Eso se llama ser malcriado, y los abogados no debemos ser malcriados, ni mucho menos necios. Yo no te estoy hablando de que cada vez que no consigas lo que buscas, pues entonces armes un berrinche propio de un niño malcriado. No, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que ejerzas el derecho de manera contundente, de que hagas valer tu condición de abogado defensor, porque tú eres un operador de justicia. Yo te estoy hablando de que ejerzas acciones grandiosas. Te estoy hablando de que hagas valer tus derechos. Te estoy hablando de que ejerzas con preparación, con conocimiento, con habilidad, con destreza, con valentía, con pasión, con coraje el derecho.